noches, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Me van a disculpar si toso o tengo me hago un lado, pero sigo enferma. 2 semanas y sigo enferma. Bueno, ¿cómo vamos? Así ando yo también, maestra. En serio, David, Sí. no creo que le haya pegado tan fuerte como a mí. No, yo tengo como 3 días apenas. Ahí la lleva, suerte. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos avanzando? A ver, Ramón, buenas noches. ¿No pudimos tener audio, Ramón? Ramón. ¿Y el audio, Ramón? Yo creo que sí, en toda la materia, Ramón. Bueno, pregunta. ¿Cómo vamos con sus actividades? Tengo entendido que ya las concluyeron por los tiempos. A mí me falta la última de los contratos nomás. La demanda. Perfecto. Estoy nada más con la demanda. No te entendí, Leonides. Me falta también la demanda, nada más, digo. Estoy nada más con eso. Bueno, entonces, como se supone que ya deberían de haber tenido todo el panorama general en el aspecto de que ya saben sobre el amparo, sus tiempos, sus personas, los voy a dejar hablar para ver qué tanto aprendieron. ¿En serio, entonces? Sirve que yo descanso la garganta. ¿Quién dijo yo? Pero La clase es suya. ¿Perdón? Le cedo el derecho a David, la clase es suya, le digo. Uy, David. A ver. no, pues a mí me falta ver lo que son los juicios de indirectos y directos, de juicio de amparo. Sé que la Pero ya receta vieron. sé que la receta es el artículo 108, de ahí no vamos a basar, y puede que sea el 109 también. Ok. En El, base a nuestro... el 107 habla del concepto, ¿no? Pero ya los requisitos, debe ya la demanda al 108. Así es. Esto es lo que yo he leído. A ver, nuestra unidad, porque se supone, perdón, pero sigo, ok, se supone que ya debemos de haber hecho eh, la primera actividad, que es el mapa conceptual, se supone, ¿no? Sí. Ok, en base al mapa conceptual vamos a trabajar. Se supone que son los primeros puntos de la unidad 3. ¿Quién me da el concepto de juicio de amparo? Ay, A ver, te doy chance, Leonides. eh, Te doy chance a ti, yo sigo lo demás. Me encanta cómo se me pasa la bolita. Juicio de amparo. Mayo. Bueno, yo lo Yo lo puedo tenía, decir. pero no lo hallo. Les voy a dar la oportunidad Es de el que medio, yo lo abran. voy a decir, A yo lo voy a ver, decir, maestra. ya le ganó Ramón. A ver, vamos a leer a Ramón. Dice, es el medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de México y en los tratados internacionales. A palabras de nuestro compañero Ramón, en voz de la doctora Lucía. Que bueno, Ramón, estás al 100. Ok. Se supone que tenemos diversos sujetos en el proceso de juicio de amparo. Entre ellos está el quejoso, la autoridad responsable, en algunos casos tenemos el tercero perjudicado y el órgano jurisdiccional. Esos son, a ver, ahora sí, David o Leonides, ¿quién me da los conceptos de estos 4 sujetos?
Bueno, el quejoso es aquel que promueve el juicio de amparo. Es Ajá. a quien la protección federal atravesó la acción constitucional. La autoridad responsable es la parte contra la cual se aplica la demanda. Es el órgano del Estado que forma parte del gobierno, o del gobernador, Órgano del Estado. no, de su gobierno, Forma parte del gobierno. forma parte del gobierno. Ok. Y el ¿Qué tercero más? perjudicado es quien tiene el interés de subsistir el acto reclamado. Dicho en otras palabras, es quien en términos generales resulta beneficiario con el acto de que el quejoso impugne ante un juicio constitucional y tiene por lo mismo el interés de que el acto subsista y no sea destruido por la sentencia en el que menciona el juicio se pronuncie el artículo quinto del amparo. Artículo quinto del amparo. A ver, ahora Leonides, órgano jurisdiccional. Bueno, si no me termina de decir los 4, David, yo Bueno, no le doy el punto el completo. órgano jurisdiccional es la autoridad, institución o entidad a quien se acude para dirimir un conflicto jurídico. Así es. Esos son los 4. Esos son los 4. Un ejemplo de ello, en una demanda. Yo, Lucía Becerra, soy la parte quejosa. Yo me amparo contra el acto de una autoridad. Bajamos al ejemplo que veníamos manejando anteriormente. Me amparo ante el acto de el ISSSTE, generalmente. Un tercero perjudicado es alguien que no forma parte de mi juicio, pero, sin embargo, sale beneficiado cuando se dicta la resolución o en el proceso. Entonces, el órgano jurisdiccional es el órgano que va a conocer de ese amparo. En este caso, en mi caso de ISSSTE, sería en materia administrativa y lo llevaría el contencioso administrativo, si no mal me equivoco. Ahora bien, el juicio de amparo tiene unas causas. Leonides, ¿podría dármelas? La verdad, no, maestra. Todos los apuntes los dejé en el trabajo. La verdad sí lo he hecho, pero los dejé en el trabajo. No traigo ni un apunte. Pero sí me recuerdo que es lo que estaba hablando ahorita, las partes que lo conforman, lo que es el juicio de indirecto, a quién beneficia, a quién perjudica, a quién puede caso, en cuestión de la demanda, las partes que lo conforman la demanda, todo eso es lo que yo estaba mirando, más que nada, por eso le hice una pregunta la semana pasada. Su pregunta, Leonides, fue en base a los tiempos, en cuándo se tenía que entregar las demandas de amparo, no en las causas. No, pero yo le pregunté en base a qué iba a ser la demanda, por las causas de la demanda, ¿recuerda? Me preguntó, y lo tengo señalado y le puedo hacer el script show, me preguntó, ¿en la demanda de amparo se va a justificar en base a la legislación a la que corresponde? Yo le dije, sí. Y me preguntó, ¿y por qué son 2 fechas en la última actividad? Y yo le dije, remítase al diseño instruccional de la materia y ahí encontrará, lea, compañero. Esa fue mi respuesta. Sí, es cierto. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero sí, la verdad que yo he visto todo. Y sí lo tengo muy presente, pero igual dejé todos los apuntes en el trabajo esta vez. A ver, David, ¿ganas el punto de Leonides? ¿Me lo comparte, David? Sí. No, aquí no se puede. ¿Cuáles son las que me hizo, maestra? Las causas en el juicio de amparo. Las causas Ajá. son las de improcedencia. Probablemente. La inconstitucional, la legal, ¿no? ¿Cuáles son las causas en el juicio de amparo? A ver, David. A ver, no sé, Ramón, perdón. Dice, próxima y retoma, dice, la próxima es una transgresión a la de... A ver, ¿por qué pone próxima, Ramón?
¿O el autocorrector lo traicionó? Ah, pues corrija, porque si no le voy a poner tacha a Ramón. No. Bueno, no me contestó Ramón. Pues está tratando de escribir y no se apura. Las causas es el motivo por el cual tú inicias un juicio de amparo. En este caso es la violación a tu derecho, que tú te amparas ante ese acto de autoridad. Estaba fácil, o sea, es fácil. ¿Cuál sería la causa? Yo, por ejemplo, hago un procedimiento ante el ISSSTE y es un derecho que me corresponde que esté establecido a nivel ley, y si el ISSSTE no me da solución o no me garantiza ese derecho, ¿qué hago? Me amparo ante esa acción de la autoridad ante un órgano jurisdiccional, y esa es mi causa, el motivo por el cual yo inicio un juicio de amparo. ¿Ok? Es el motivo por el cual se inicia el juicio de amparo, más que nada la violación a mis derechos. Así es. Por ejemplo, yo tengo una demanda, sí, y ya me giraron orden de aprehensión. Entonces yo me amparo ante esa orden de aprehensión. La causa de la detención, de la orden de aprehensión, pueden ser varias. Pueden ser varias, pero mi causa del amparo es sobre el acto de la autoridad. En este caso es la detención. ¿Entendemos? Sí. Ok. Ahora, sí, en el caso de la orden de aprehensión sí, pero si nos retomamos el caso de el ISSSTE, es administrativo. Sí. Así es. Ahora bien, objeto. ¿Cuál es el objeto de promover un juicio de amparo? Es proteger a las personas y resolver todo tipo de controversia. Creo que eso viene establecido precisamente en la ley de amparo. ¿Nadie la leyó? Pues yo puse esa parte que dentro del concepto. Ajá. Del mapa conceptual puse esa parte. Ok. El objeto es cuartear ese acto de autoridad, ponerle una pausa para que la autoridad, el órgano jurisdiccional, realice la investigación correspondiente y me garantice si se me está violando ese derecho. Posteriormente, lo vamos a ver más adelante, se suspende el acto de la autoridad, pero si no se me violó mi derecho, sigue el acto de autoridad. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Si no se violó el derecho, sigue el proceso. Sí, o sea, el acto de la autoridad sigue vigente si en la investigación o si en la investigación o en mi demanda yo no justifico bien que se me violaron esos derechos. Que si no estipuló bien en la demanda que está haciendo uno de amparo, los causales de por qué se violaron mis derechos, pues entonces ahí entra en las causales de violación. Entonces, que ahí lo van a ver en la estructuración de la demanda de amparo que les solicité, lo van a ver. Y ahí dice, causales de violación, yo considero que me fueron violados estos y estos derechos, con fundamento en estos y estos artículos. Entonces, si yo en la demanda digo, por ejemplo, vamos al ejemplo de la orden de aprehensión. Denme un delito penal. Pues cuando van y se llevan a una persona a un domicilio.
Ok, privación de la libertad. Sí. A mí me acusan de que yo prive de la libertad a una persona. ¿Qué hacen? Se inicia la averiguación previa y en la averiguación previa coincide que mi perfil en base a algunas cámaras coincide con la persona que privó de la libertad a otra. El juez ordena la aprehensión de mía. ¿Y qué pasa? Yo me amparo ante la orden de aprehensión justificando que yo estaba en otro estado a esa misma hora y puedo justificar los hechos. Entonces se suspende la orden de aprehensión mientras se hace la averiguación previa de que efectivamente yo estaba en otra ciudad a esa misma hora y que tengo la forma de comprobarlo. Pero si en mi amparo yo digo todo, pero no entrego las pruebas que a mí me acrediten que yo estaba en otro estado, sigue en pie la orden de aprehensión. Ok, mientras uno no comprueba, ahora sí que como que dice, el que usa tiene la obligación de probar. Yo tengo que probar de que estaba en otro lugar. Así es. Entonces Pero es un procedimiento, pero, David, en el caso de que llegue una persona, debe haber un juicio antes, ¿no? Un proceso que se maneja el que es, artículo, el artículo que es la 14 averiguación previa. constitucional, es la parte que fundamentamos, ¿no? Sí, es la averiguación previa. Yo le digo en el acto queda suspendido Ahí. mientras yo demuestro lo contrario. Eso no quiere decir que la averiguación previa se cierre. No puede dar cuenta que nomás detienen el proceso para que usted haga lo que tiene que hacer, lo que tenía que haber hecho antes, pues. Así, no, Defenderse, probablemente darle ni las está, pruebas y todo eso, ¿no? probablemente ni estaba enterada, pues. Por eso, por ahí con Y el acto de suspensión ya le van a informar y usted de ahí así adelante es, empieza ya a ejercer su función ahí. así es, mediante el juicio de amparo. O probablemente sí sea yo, pero yo no fui la que privó de la libertad a la persona. Sí. Entonces, ahí ya yo tendría que comprobar que sí estaba en ese lugar efectivamente, que sí estaba esa hora, pero que yo no fui la persona que privó de la libertad a otra. Entonces, son dos supuestos diferentes, pero aquí, ¿cuál es el objeto? Suspender ese acto de la autoridad que tentativamente viola mis derechos y yo los demuestro y los fundamento, que eso es lo más importante. Ahí entra lo que me preguntaba Leonidas, que todo se tiene que fundamentar en base a las legislaciones, tanto federales como estatales, dependiendo del caso de amparo que tú quieras llevar. Ok, ¿Ok? esto va a ser todo lo que estamos comentando. Tomar un artículo de cada. No lo entendí. Es tomar un artículo o tomar las fracciones de los artículos que correspondan a las causales que a mí me benefician, pues me están perjudicando, pero bien estipuladas ahora sí que en el amparo que estoy promoviendo. Así es. Ahora, seguimos con los tipos de amparo. Directo, ¿Quién dice indirecto. yo? Yo, Pero no directo, es tan indirecto. fácil como lo pinta Leonides. ¿Por qué no? ¿En qué consiste el amparo indirecto? ¿Cuáles son los supuestos? Porque es así, maestra. ¿Por qué es así, alumno? No digo que no tengo los apuntes. Lo siento, tiene que hacerlas, si usted me quiere responder una pregunta, me la tiene que fundamentar, al igual que David, y como lo establece Ramón, que no tenemos su voz, pero sí su escritura. Pero Yo lo pues ahí, puedo, no esto está entre uno porque tienes la escritura y tiene los fundamentos de usted. bueno, yo lo puedo decir, maestra. Ya, claro que sí, David. Los supuestos son la demanda, el informe justificado, la audiencia constitucional y el supuesto de procedencia. No,
Eso es el contenido que tiene que tener el amparo indirecto, que es el supuesto de procedencia, la demanda, el informe que justifique el acto de la autoridad y la audiencia constitucional. Pues esas son las que le dije. Eso es lo que tiene el amparo indirecto. Yo pedí cuáles son los supuestos de procedencia en el amparo indirecto. A ver, Ramón. A ver, Ramón, estaba pidiendo los supuestos de procedencia del amparo indirecto. ¿Sí me escuchó, Ramón? ¿Quién habla? Ok. Creo que es... Tampoco, David. No, pues aún yo eran esos que los que le dije. Es lo que... No, David. Es el contenido que tenemos para el amparo indirecto. Eso es nada más el contenido. Pero en los supuestos tenemos varios supuestos de improcedencia. No, es con las sentencias definitivas. Ajá. Esas son. A ver, probablemente. Definitivas y resoluciones de algún juicio. Es cuando ya está por terminar el juicio, ¿no? Los indirectos son contra leyes, actos administrativos. Sería... Sí. A ver, pues no les voy a dar la respuesta. Si se las doy es porque ya no va a valer la participación. Pues yo digo, tengo que son leyes, actos administrativos, actos judiciales antes y después de un juicio. Esos son los actos de procedencia. El juicio de amparo indirecto procede contra esos supuestos que acaba de decir, David. Ah, ok. Palomita. Ya llevo varias, me voy a sacar 11. ¿Qué pasó? Necesito revisar sus tareas para ver cómo va. Pues ya tengo 2 puntos. Ok, la demanda lleva un tipo de estructura. Esa no la vamos a tocar porque ustedes me lo tienen que establecer en los ejemplos de demanda que les solicité, que es el último ejercicio. Sí. Ahora, el informe justificado. El informe justificado es el que el órgano jurisdiccional le pide a la autoridad que se pronuncie con respecto al supuesto acto que viola los derechos de la parte actora. ¿Sí me entendieron? Oh, no se alcanzó a escuchar. Ok, les decía que los informes justificados son aquellos escritos que el órgano jurisdiccional le solicita a las autoridades para que se pronuncien respecto de los supuestos actos de violación que establece en la demanda la parte actora. Ahora sí que vienen siendo las pruebas entonces que van a dar los órganos jurisdiccionales, maestra, de cómo se van a defender ellos ante un amparo que está implementando uno. Así es. Es como, ¿cómo te podría decir? No es contrademanda. Sería como mi informe para decir, ok, yo no estoy violando un acto jurisdiccional, yo no estoy violando un acto de la parte actora, yo lo único que estoy actuando a derecho conforme a esto, y lo fundamento. Ah, ok. Era lo que decía hace ratito, Leoni, desde la orden de aprehensión.
Si la orden de aprehensión tuvo antes un proceso de investigación, probablemente esté justificada la orden de aprehensión. Pero la autoridad tiene que decirme que ella cumplió cabalmente con todos los procedimientos. ¿Para qué? Para yo ver si procedo. Perdón. Si procedo con el amparo del acto de la autoridad o lo suspendo. Okay. Y en la sentencia, pues la dicta, ya la conocen, deben de conocerla. Denme una definición de la sentencia en el juicio de amparo en directo. Ramón, ¿tú traes todo, Ramón? Leonides, usted no hizo la tarea. No, sí lo hice, maestra, pero como le digo, lo dejé allá, me acuerdo de lo que está ahí, escribí, porque todo lo que escribí, los tipos de amparo y todo, lo que lleva la demanda de amparo, los procesos. ¿Qué lleva la demanda de amparo? Por ejemplo, la demanda de amparo tiene que llevar arriba, primero que nada, el nombre, no me acuerdo qué es la parte acusadora, creo, la parte de arriba, la fecha, y luego tiene que fundamentar enseguida lo que las personas que lo pueden o que lo van a defender, en este caso el tipo de los licenciados, con todos los datos de ellos. Enseguida, usted se pone la demanda y luego sigue qué artículos se basa, qué artículos usted está promoviendo que se le violaron sus garantías, y como 8 o 9 pasos más o menos lo que lleva la mano. Me está dando un collage. Me pone los pies arriba, los brazos en medio, la panza en los pies. O sea, me da un collage. Sí, le estoy diciendo lo que yo más o menos recuerdo, le digo, pero lo que lleva la demanda de amparo. No le estoy diciendo, ojalá me lo supiera de memoria, pues. Aceptado. ¿Nunca habían hecho una demanda de amparo o una demanda en general? Sí, pero pues, yo estoy repitiendo la materia más bueno, que la carrera más tiempo, pero no la terminé, porque aquí más que nada estoy repitiendo unos pasos y otras cosas que se han modificado. Tenemos que poner atención en si aprendió bien, entonces. Pues la sentencia, maestra, es más o menos, es el dictamen que determina un órgano sobre a un juicio, pues es el fin de un juicio dictado por algún tribunal. No es el fin del juicio. La sentencia es lo que establece el juez en base al procedimiento, porque no probablemente las ya sea la parte actora o la parte demandada no se quede ahí y emite un recurso y bla bla bla, o sea, hay más procedimientos adelante, pero en base a la sentencia es la resolución que emite ya sea el juez o el magistrado que está llevando el caso en base al pronunciamiento preliminar y posteriormente hay recurso de apelación, recurso de inconformidad, hay más adelante. Pero ahí ya el magistrado o el juez cierra el procedimiento y dice, en base a estas evidencias, en base a las pruebas que me presentaste, en base a la fundamentación que tú me estás dando, yo considero que el acto reclamado es factible o no es factible y puede que conceda el amparo o puede que no lo conceda. Y eso lo establece en la sentencia. Hasta aquí. Es directo, maestra. Es en el directo y en el indirecto es la sentencia la misma. Inclusive en cualquier proceso, ya sea familiar, penal, administrativo, civil, la sentencia es la sentencia. Aquí dice que es la resolución emitida por las autoridades federales, la cual puede consistir en el sobreseimiento, negación o concepción del amparo, que es lo que usted decía ahorita, que puede haber todavía diferentes apelaciones o cosas así. Ándele, ya ve que no les miento, les hablo con la verdad. Me ganó un punto. Yo.
Ok, perfecto. ¿Cuáles son las características de la acción de amparo? Característica, pues es una violación de los derechos, ¿no? Por eso es que vamos a hacer Características. ¿Característica qué, maestra, dice? Es el punto 3.6, características de la acción de amparo. Característica de la acción. ¿En serio? Más enredado. ¿No? Ramón. Usted opina, Ramón. Si se equivoca, le decimos. No pasa nada. Ajá. Aparte de renunciable. Ajá. Ajá. Ya está, ya acabó, le sigue. Estando aquí conmigo. Ok. Bueno. Las características de la acción de amparo, pues ya las dijo, son para todos. Es una acción que se puede omitir a petición de parte. Ya dijo, es universalidad, eficacia, tiene que haber eficacia en el proceso, transparencia en el proceso, tiene que haber legalidad en el proceso y así nos podemos ir. Esa es una de las características del juicio del amparo. Ahora, el inciso 7 dice, principios rectores del amparo. El principio de instancia de parte, que era una de las características, tiene que iniciarlo la parte agraviada, ya sea de manera personal y directa. El principio de definitividad debe de definir de manera muy puntual cuál es la acción de la autoridad por la cual se está amparando. El principio de estricto derecho y suplencia de la queja y el principio de relatividad. Son esos los 4 supuestos en que entran los principios rectores del amparo. Posteriormente, los presupuestos procesales son los términos procesales. En el juicio de amparo en directo, ¿qué términos tenemos? Pregunto. Judiciales. ¿En qué consiste? Oiga, señor David, ¿se le está pegando lo de Leonides? No, Gracias, maestra. maestra. Gracias por lo que me toca. Se me chisoteó, Los perdón. prejudiciales son aquellos que Gracias. dispone de todo sujeto antes de iniciar un juicio. ¿Cuánto tiempo tenemos en el juicio de amparo indirecto? Así, ahí sí no sé. Tiempo, nunca miré tiempo yo. ¿No? Viene No, sí. tiempo. Cierto, como de 3 meses, ¿no? 3 meses. Sí. ¿En dónde dice eso? Pues nada. Dice pecado, no el pecador, maestra. Bueno, como en su demanda tiene que venir que presenten la demanda de amparo indirecto en tiempo y forma, ahí espero que me establezcan los tiempos, los términos, pues, Son 15 días. dependiendo. En algunos se da 15 a 30, pero hay diversos supuestos, por eso necesito que lo tengan bien definido.
Bueno, aquí tengo yo unos apuntes. Sentencia definitiva, 8 años. 20 días en los normales y 15 días a partir del siguiente día hábil que afecte la notificación. Espérenme tantito. ¿Ya, Aquí dice que hay, ¿Ya van a cerrar? Ok, gracias. ¿Perdón? aquí dice que la ley prevé 5 plazos, maestra. ¿Qué? Aquí dice que la ley prevé 5 plazos de acuerdo al amparo vigente a partir del 1 de abril del 2013. ¿No nos ubica eso todavía? Creo que quiere reprobar la materia, Leonides. No, pues ya que le presenta la tarea va a ver que no. Bueno, es tarea que les dejo. La notificación, todo es en base a la dirección que se establece en la demanda. Ahí tú estableces la dirección en la que te van a ser notificados, ya seas tu domicilio personal o el domicilio del abogado que te está representando. Las improcedencias, aquí hay varias improcedencias, no se las leo, tanto hay constitucionales como legales. No procede el juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia, contra resoluciones dictadas en el juicio de amparo o en ejecución de la misma, contra leyes o actos de materia de otro juicio de amparo o contra leyes o actos que hayan sido materia de unas ejecutorias de otro juicio de amparo, contra actos que no afecten. Así es, Palomita. Y así, bueno, ya nos dio el tips el compañero David, ya sabemos dónde leerlo, pero también viene en el diseño. Entonces, muy importante, un juicio de amparo no procede contra actos de órgano electoral. No me puedo amparar contra una resolución de un tribunal, ya sea local o federal electoral, por ese lado. Y hay improcedencias jurisdiccionales. Hay causales de sobreseimiento. Una de ellas es, a ver, déjenme, ya vamos a terminar. Causales de sobreseimiento, ¿cuáles son? Puede sobreseer por el tiempo, puede sobreseer porque el acto de la autoridad se haya anulado, puede sobreseer. ¿Perdón? No se escucha bien. ¿Qué se oye? Ok, que hay diversas causales de sobreseimiento, les comentaba. Una de las causales de sobreseimiento es por los tiempos. Para iniciar una acción por juicio de amparo tiene un cierto periodo. Cuando yo no cumplo con ese periodo, yo ya estoy sobreseído. Cuando la autoridad ya haya emitido una resolución respecto a mi queja y me haya subsanado esa violación, sobresee. Entonces así nos vamos yendo con respecto a los sobreseimientos en el juicio de amparo. Las causales de sobreseimiento esas fueron. La sentencia en el juicio de amparo son ejecución de la sentencia en el juicio de amparo o inejecución de la sentencia en el juicio de amparo. Aquí ya lo hemos establecido con anterioridad. ¿Qué puede seguir en proceso? A ver, espérenme porque tengo que levantar. Puede seguir el proceso de la acción o el acto de la autoridad o definitivamente queda suspendido. Esas son las consecuencias de la sentencia. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende, chicos? No los escucho. Se oye un ruido ahí, bueno, todavía se oye, pero no sé. A ver, ¿dónde me quedé? Díganme dónde me quedé para repetirlo. En las causales de la sentencia. Yo me quedo sobre el seguimiento.
A ver, denme 2 minutitos y ahorita se los explico de nuevo. De mientras vayan estableciéndome lo que ustedes tienen de causales de procedencia, de improcedencia y... Sin procedencia. Ajá. ¿Qué tienen al respecto? Bueno, yo lo que comenté es que en el artículo 61 viene todas las improcedencias. Hasta ahí me quedé, yo ahí ya no. ¿Se escucha? Bueno, todavía se escucha el ruido ese. Sí, ya sé que se escucha el ruido, pero sí lo estoy escuchando. Entonces, nada más se sabe el artículo que establece las causales. Sí. ¿Usted, pienso? ¿Leonidas? No, le doy el derecho a señor Ramón. Ramón, ¿qué dice al respecto? Gracias, hasta luego. Ramón. Creo que escribió algo, a ver, ¿qué puso? Chat. O sea, se la debo. Ok. No, pues sí, yo también le voy a deber la calificación. Digas eso, Ramón. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. A ver, ya les había dicho, las causales de improcedencia son varias. Una de ellas es cuando ya los términos no me dan y se desfasa con respecto a lo que establece la ley. De ahí, derivado de eso, pues ya no procede mi amparo. Posteriormente, cuando el acto de la autoridad ya se haya subsanado, pues ya no hay una causal para proceder. Y así nos podemos ir. Ahora, con respecto a la sentencia, ya lo establecimos en toda la conferencia. La sentencia tiene dos tipos de efectos. Punto número 1, suspender el acto de la autoridad, o punto número 2, seguir con el proceso del acto de la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo estoy escuchando. ¿Esto qué quiere decir? En la primera, en el supuesto de que no sigue con el acto de la autoridad, significa que se comprueba que se violó el derecho y se suspende el acto de la autoridad. Y en el otro supuesto de la sentencia, donde coincide con la autoridad y establece que no se viola ningún derecho y que puede proseguir con ese acto. O sea, en los dos ejemplos que establecíamos, era uno de ellos: yo tengo una orden de aprehensión. Si el acto de autoridad sigue, es que se ejecute la orden de aprehensión y que yo siga mi proceso dentro de un cerezo. Ahora, si se suspende, es que yo ya no voy a estar ligado a esa orden de aprehensión con respecto a ese supuesto que yo establecí como acto violatorio. Posteriormente me pueden generar otra orden de aprehensión, pero con otro supuesto diferente. Ahí tendrá que volver a iniciar otro proceso de acción de juicio de amparo. Ahora bien, con respecto al acto de la autoridad que establecíamos del ISSSTE, ¿se acuerdan? Uh-huh. Hay dos supuestos. Yo le digo al ISSSTE, me estás violando el derecho de tener, un ejemplo, de tener una pensión, porque soy trabajadora, pero mi esposo falleció, entonces mi esposo era trabajador y yo tengo derecho a tener esa pensión. Entonces, ¿qué dice? Si yo gano el juicio de amparo contra ese acto de autoridad, ¿qué pasa? Se me debe de pagar mi pensión. Eso es en un juicio administrativo. Pero si coincide la autoridad
que yo no debo de percibir mi pensión, ahí ya queda sin efecto. Yo ya no puedo pelear esa pensión. Depende mucho del caso particular de cada persona actora. Más que nada depende de cómo establezca el amparo uno, con qué fundamentos, ¿no? Para que no. Sí y no. Sí, porque tienes que tener bien fundamentada tu demanda de amparo, tanto directo como indirecto, pero a su vez tienes el juez o el magistrado tiene que velar perfectamente porque esté con respecto a derecho tu demanda de acción de amparo, tanto indirecto como directo. Sí, hasta donde se pueda dar, pues. Así es. Es donde va a distinguir uno de los supuestos de la sentencia. Así es. Bueno, hasta aquí yo cumplo con la tercera unidad. Con todos, cumplimos cabalmente con todos los puntos que establece nuestro programa. ¿Alguna duda para ampliárselas? No. Quisiera conocer el rostro de Ramón. Ramón, extrañamos conocer su voz y verlo a la cara. Pero bueno, veremos cómo afecta eso en su calificación. No, no es cierto. No, pero también es un medio de participación. Claro, claro. Se tomará en consideración. Lo malo que no escribiera nada ahí, sí. No, mire, Ramón, salen a defensa de usted tanto David como Leonides. Claro. No, claro. Muy agradecida por tenerlos como alumnos, en lo que pueda seguirles apoyando, estoy a sus órdenes. Fue un placer de darles la materia de amparo. Yo sé que ya van de salida, entonces les auguro mucho éxito. Su servidora queda a sus órdenes. Quedo pendiente con las calificaciones. Yo más tardar entre la semana que viene ya los califico todos los trabajos de manera puntual. Por cuestiones de salud y de mucho trabajo se me ha hecho imposible, pero van a estar calificados. Eso ténganlo por seguro. Ok, maestro. Igualmente. El 5 se verá reflejado. Qué bárbaro, pero igualmente, maestro. Igualmente, ahí sí la ocupamos, que nos asesoren algo y no duden que sí le vamos a hablar. Yo soy estoy a sus órdenes. Cuando nos mira por la calle, salúdenos, no se eche el carro encima. ¿Escuchó? Se quedó. Ya se fue, David. No te escuchó. No, pues pero maestra, buenas noches, Leonides y Ramón. Ahí estamos. Ahí estamos, cuídense, estamos, David.